Hola, bienvenidos nuevamente a su programa La Nota Jurídica. Un nuevo episodio, un nuevo programa. Llevamos 2 semanas sin subir videos a nuestro canal de YouTube. Pues por motivos de salud no me fue posible subir un video la semana pasada. Así que por tanto pues se aplazó para esta. Pero como hemos venido haciendo este año, cada 15 días vamos a montar un video. Vamos a tratar de desatrasarnos de este que se nos pasó y así continuar pues con nuestra rutina de un video que compartimos cada 15 días con ustedes para que un tema jurídico, para que un tema de actualidad normativa lo puedan entender y lo podamos socializar aquí de una manera muy sencilla y clara para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al programa de esta semana. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar un tema de pronto que es la parte más sencilla del tema. ¿Y qué es? La tradición. Eso es propio del derecho civil, propio del derecho comercial. Se da pues en todas las áreas, pero muy propia de estas materias civil y comercial. Y vamos a hablar de la tradición y de los bienes sujetos a registro, en especial los vehículos y los bienes inmuebles. Entonces vamos a establecer qué es la tradición, sus características, cómo está compuesta y cómo opera esta para los bienes según la normatividad civil y comercial colombiana. Entonces comencemos. Para aclarar de manera inicial, tradición en derecho. En derecho la tradición no es la costumbre, no es la cultura, no es esa repetición consuetudinaria de acciones o de hechos, sino que es un modo de adquirir el dominio. Tradición jurídicamente es la forma o una de las formas, porque hay más, en las cuales una persona, cualquier persona, puede ser dueño. Cuando hablamos de tradición, hablamos de propiedad, porque queremos, por medio de la tradición, se permite que una persona haga dueño a otra, por ejemplo, la compraventa. En la compraventa hay una tradición. El traspaso de la titularidad del vendedor al comprador se llama tradición, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué digo que es un modo o uno de los modos o un mecanismo o un medio, una forma para ser dueño? Porque hay otras formas que nos trae la legislación civil, el Código Civil en especial, nos habla que la tradición es uno de los modos para adquirir el dominio. ¿Y cómo se define de manera corta esa tradición? Es la entrega que se hace de una cosa a otra persona, habiendo la facultad e intención de transferirla. La tradición es un medio, un mecanismo, un modo en el cual una persona hace dueño a otra, pero hay otras formas de también una persona hacerse dueña. Una, la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Se adquieren cosas que no tienen dueño. Si usted se encuentra algo, por decir, el ejemplo típico, usted se encuentra algo en la calle, encuentra un paraguas, se encuentra una moneda de 200 pesos, se encuentra un billete de 1000 pesos en el bus, pues ese bien, en realidad ahí no tiene dueño, es imposible identificar quién es el dueño, entonces usted se ocupa de él y usted se hizo dueño. Entonces esa también es una forma o un modo de adquirir el dominio. Está la accesión. La accesión, el dueño de una cosa pasa a serlo también de lo que ésta produzca o de lo que se adhiera a ella. Un ejemplo de accesión, un ejemplo típico es, bueno, si usted es dueño de un cultivo de café, pues el café que es de su cultivo también es de usted. El cultivo no es aparte del café, sino que usted tiene el café, los árboles de café, los palos de café, entonces lo que de ese café, el cultivo, la producción, es también parte suya. La tradición, como la vamos a ver, sucesión por causa de muerte, pues ya sabemos que cuando una persona fallece, los causavientes, los llamados a ser herederos dentro del trámite sucesoral, se van a convertir en dueños de lo que en vida era del causante. Es otra forma, la sucesión por causa de muerte es otra forma en la cual una persona se hace dueña de algo. Y por último está la prescripción,
que es por el transcurso del tiempo, una persona, por medio de la posesión, adquiere el dominio de algo. Estos otros medios, inclusive la tradición, vamos a sacarlo en una pequeña saga sobre modos de adquirir el dominio. Vamos a explicar pues cuándo, las particularidades de cada uno de estos y cómo nos los presenta el código y cómo nos aplica en nuestras vidas en el caso de que se presentaren. Pero hoy vamos a hablar probablemente de la tradición y de la manera más sencilla explicar cómo se hace esta en cuanto a los bienes sujetos a registro, como ya lo habíamos dicho. Entonces, aquí resaltamos, son 5 modos para adquirir el dominio los que nos trae el Código Civil: ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y la prescripción. Entonces, ¿cómo el código nos determina o nos señala qué es la tradición? El código, en su artículo 740, el Código Civil, está hablando del Código Civil, dice que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra parte la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice de dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Bueno, entonces acá la concepción, lo que nos señala la norma, que es la tradición, nos resalta unos apartes muy importantes para lo que es el tema del día de hoy. Primero, la tradición es un modo de adquirir las cosas, ya lo dijimos, es una forma, un mecanismo como alguien, como una persona puede hacerse dueño, puede hacerse propietario de algo. Es uno de los modos, porque hay otros que ya lo señalamos. Entonces, esto es lo primero. Tradición, una forma, un mecanismo, un medio, como yo o cualquier persona se hace dueño de algo. Otra parte importante de este artículo es las partes que conforman la tradición. Entonces, hay una parte que tiene la facultad de transferir la propiedad, de transferir el dominio del cual tiene, pues está ejerciendo sobre una cosa, y hay otra parte que está en la capacidad y que quiere adquirir ese dominio. Entonces aquí hay un juego de intencionalidades. Esas intencionalidades lo que significan es que al momento de los contratos, de cualquier contrato, se tiene que verificar cuál es la intención de cada una de las partes para determinar cuál es el contrato que se hace. Me explico. La tradición es la forma como se hace o como traspasa de una persona a otra el dominio sobre una cosa, sobre un bien mueble o un bien inmueble. Ahora, la intencionalidad de transferirla puede ser diferente. Si hablamos de un contrato de compra-venta, decimos que hay una intencionalidad del vendedor de vender, valga la redundancia, y del comprador en comprar, y que entre estas intencionalidades de vender y comprar va a mediar una suma de dinero. Hay una onerosidad del contrato. Entonces, cuando el comprador paga porque se le transfiere el dominio, el vendedor manifiesta su intención de transferir el dominio. Ahí hablamos de tradición. Pero por ejemplo, en un contrato de donación también hay transferencia de ese dominio, pero es bajo otra figura contractual, no sobre la donación. La donación es dar sin cambio alguno. Es un contrato que es gratuito, que no tiene la onerosidad propia del contrato de compra-venta. Entonces, si una persona le dona a otra, le regala a otra persona algo, le está haciendo dueño de esa cosa que le está donando. Entonces, la intencionalidad allí es una intencionalidad que no tiene onerosidad, pero que tiene la misma finalidad de la intencionalidad de la compraventa, que es transferir, de pasarle a la otra persona el dominio sobre un bien o sobre una cosa. Entonces, esto es lo importante. Hay que mirar siempre en los contratos cuál es la intencionalidad para determinar si hay tradición o no. Por ejemplo, si
si Pedrito y Pablo hacen, por decir, Pablo le dice a Pedro que le preste algo, que le preste un vehículo por un fin de semana, allí hay que ver la intencionalidad de Pedro al prestarle el carro. Al prestarle el carro le está prestando el vehículo, le está haciendo esa entrega del vehículo sin la intencionalidad de transferirle el dominio. Entonces se lo está haciendo es un contrato de comodato, que es un préstamo de uso y goce a Pablo para que use y disfrute del carro durante el fin de semana. Pero no hay intencionalidad que nos exige para que haya tradición de transferir el dominio del carro. Solo le está haciendo una entrega material para que disponga de él para su uso ese fin de semana. Sin embargo, no le está haciendo con la intencionalidad de que se quede él como dueño del carro. Entonces esto es muy importante. Al momento de definir cuándo hay tradición, hay que ver la intencionalidad de las partes dentro del contrato que se suscriba para determinar si en realidad estamos hablando de que hay un traspaso o una transferencia de la propiedad o del dominio de una persona a otra. Entonces, ya aquí lo tocamos un poco, la intencionalidad de las partes. La tradición tiene estas dos partes, el tradente y el adquiriente. El tradente tiene el interés, la intencionalidad, la finalidad, el ánimo de transferir el dominio a la otra parte, que es el adquiriente. ¿Y el adquiriente qué quiere? Tiene la finalidad, tiene el objeto, tiene la intencionalidad de él quedar como dueño de lo que le están transfiriendo. Entonces, este es el juego de la tradición. Hablamos de dos partes donde una quiere transferir el dominio y la otra está en la capacidad y quiere recibir el dominio sobre ese bien. Ahí resaltamos intencionalidad de transferir el dominio o propiedad, y la otra en la intención de adquirir. De la lectura de esa terminología que nos trae el Código Civil sobre la tradición, se entiende que esta, por regla general, se hace dueño de la cosa por el solo hecho de la entrega. Entonces, cuando se hace la entrega por parte del tradente al adquiriente, o sea, por parte del que quiere transferir el dominio a la persona que quiere recibirlo, estamos hablando que allí se entiende que existe la tradición, es decir, hubo ya un traspaso del dominio y hay un nuevo dueño sobre el bien que recae el negocio jurídico o sobre el contrato realizado sobre una cosa. Sin embargo, la normatividad nos trae para ciertos contratos o para ciertos, mejor dicho, para ciertas cosas, para ciertos bienes, nos dice la norma de manera especial que hay unos requisitos adicionales, además de la entrega material o de la entrega de la cosa por parte del tradente al adquiriente, para entender que se surta la tradición de las cosas. ¿Y cuáles son esas situaciones que nos trae la norma? La norma nos habla específicamente de tres situaciones que son los bienes inmuebles o propiedad raíz, las naves y aeronaves y los vehículos. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los bienes raíces o los bienes inmuebles y el traspaso de los vehículos, dado que ya lo que es el traspaso de naves y aeronaves, pues es un tema un poco ya de pronto no tan común, porque lo que más se transa a nivel comercial pues son bienes raíces y vehículos entre pares. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La tradición, hay que tener un ánimo para que una persona le transfiera a otra su propiedad sobre una cosa. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de estos bienes, de los bienes raíces y de los bienes de los vehículos, motocicletas, la norma nos trae la siguiente especificidad. Para los bienes raíces, el mismo Código Civil nos dice que además de mediar un contrato, que es el título,
tiene que mediar un modo, y ese modo es el que nos da la tradición sobre las cosas. Para los bienes como los vehículos y las motocicletas, el Código de Tránsito nos dice que además del título, que es el contrato de compraventa sobre el vehículo o sobre la motocicleta, debe mediar un modo, y es un registro en las oficinas o los organismos de tránsito donde esté inscrito el vehículo o la motocicleta. Entonces vamos a explicar de manera, con un ejemplo, cada una de las dos situaciones. Para el primer ejemplo, para el primer tipo de bienes, dicho de mejor manera, bienes raíces o bienes inmuebles. Cuando una persona quiere regalar o quiere vender o quiere hacer cualquier negocio jurídico en el cual esté haciendo tradición, es decir, esté pasando de una persona a otra el dominio sobre un bien raíz o un bien inmueble, además de hacer el contrato, la escritura pública donde conste el contrato de compraventa, el contrato de donación o cualquier contrato que implique la tradición, debe, luego de realizada la escritura pública, ir a la oficina de instrumento de registros públicos donde se encuentra registrado el bien inmueble, para que se suscriba esta escritura en este registro que maneja Supernotariado y Registro, y allí, una vez registrada esta escritura en este historial que maneja esta institución, se entiende que la persona a la cual se le hizo la transferencia del dominio, ahí sí es dueño. Y esto quiero ser muy enfático porque aún en Colombia se ve este error de manera muy reiterada sobre cómo se transfieren los bienes inmuebles. Entonces, nuevamente, si Pablo y Pedro hacen un contrato de compraventa sobre una finca, tienen que ir primero a realizar la escritura pública de compraventa. Luego de que hagan la escritura pública de compraventa donde Pedro le vende a Pablo, debe de ir Pablo con esa escritura a la oficina que le corresponda donde esté inscrito esta finca en la oficina, según el círculo registral de la Oficina de Registros Públicos, e inscribir esta escritura para que una vez inscrita él se entienda como dueño. Si Pablo nunca inscribe esta escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Pablo nunca será dueño. Jurídicamente no es dueño del inmueble hasta que no haga ese paso adicional que nos exige la ley. Entonces, nuevamente reitero, la tradición nos dice que la regla general, con la entrega de la cosa se hace dueño. Pero para los bienes inmuebles o bienes raíces, además del contrato, la escritura pública donde se establece qué contrato se está haciendo y en el cual se transfiere la propiedad de una parte a otra, debe inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, para que una vez inscrita se entienda que el que compró o al que se le transfirió la propiedad es dueño. Si no hace ese requisito de inscribirla, no es dueño. Jurídicamente no es dueño. Téngalo siempre en cuenta. Lo mismo y de manera muy parecida es con los vehículos, solo que cambia la institución a donde se inscribe este negocio realizado. Entonces, para la venta y compra de vehículos, motocicletas o vehículos automóviles o cualquier tipo de vehículo, se debe hacer primero un contrato de compra-venta. Este sí no se necesita ser por escritura pública, puede ser un contrato privado. Debe de realizarse el diligenciamiento por parte ante la oficina donde se encuentra registrado el vehículo del Formulario Único Nacional de Tránsito, y presentar el escrito del contrato con este Formulario Único Nacional de Tránsito en la oficina de tránsito donde está el vehículo. Se hace ese trámite por parte de la oficina de tránsito. Allí lo que se hace es pasar la propiedad, un trámite administrativo donde ya no va a figurar
una persona como propietario, sino un nuevo propietario que fue el que compró, y ya una vez el tránsito, la oficina de tránsito haga esa situación, ya el nuevo propietario será al que se le transfirió el dominio del vehículo. Si a usted compra un vehículo, o usted vende, peor, si usted vende un vehículo y no hace el traspaso, como se llama popularmente, en la oficina de tránsito, usted va a seguir siendo dueño jurídicamente de ese vehículo, y todo lo que suceda con ese vehículo, usted va a ser uno de los primeros llamados a responder, porque usted aparece como dueño. Entonces los impuestos le llegarán a usted porque usted todavía aparece como dueño. Así diga usted, es que yo lo vendí y mire aquí el contrato, pero es que no lo inscribió, y hay que inscribirlo para que se pase el dominio de usted como vendedor a la otra persona que lo compró. Si hay fotodetecciones, fotomultas, infracciones de tránsito captadas por medios electrónicos o magnéticos, estas infracciones le van a llegar a usted como propietario. ¿Por qué? Porque no hizo el traspaso. Entonces es muy importante, cuando hablamos de vehículos, motocicletas, automóviles o tractomulas, cualquier tipo de vehículos, además del contrato, que este sí puede ser por escritura pública, como quieran, o por documento privado, debe de irse a la oficina de tránsito donde está registrado el vehículo, diligenciar el formulario único nacional de tránsito, llenar las improntas, la calca de las improntas del vehículo, y presentarlo al organismo para que el organismo de tránsito haga ese trámite administrativo de quitar el que era propietario y poner al nuevo propietario, para que desde ese momento se entienda que esta persona, ya la que vendió, ya no es propietaria, y que la que compró desde ese momento asume con las responsabilidades que se deriven del cuidado o de la custodia del vehículo. Entonces esto es muy importante, porque en Colombia aún se ve que muchas personas creen, en el caso de los inmuebles, que el solo hecho de tener la escritura pública los hace propietarios, y eso no es así. Además de la escritura, se requiere, como les dije, inscribirla en la oficina de registros públicos correspondientes, para que allí ya se entienda que se hizo el traspaso de una persona de su dominio a otra persona que lo adquirió, ya sea por cualquier tipo contractual. Entonces esto es lo que queríamos resaltar principalmente en el programa de hoy: la tradición como una forma, un medio, un mecanismo, un modo en el cual yo paso el dominio de una persona a otra, que la regla general es que se transfieren las cosas con la sola entrega, pero que en el caso de los bienes raíces, los bienes inmuebles o los vehículos sujetos a registro, se requiere un paso adicional, y es registrar, si son inmuebles, en la oficina de instrumentos públicos la escritura pública de compraventa, de donación o del contrato que fuere, y si es en el caso de los vehículos, registrar, ir con el contrato o el documento privado del contrato, diligenciar el FUN y presentarlo ante el organismo de tránsito, para que allí se realice el trámite administrativo de cambio de propietario. Eso es lo que queríamos enfatizar en este programa, porque muchas de las preguntas que nos han realizado por medio de nuestras redes sociales recaen sobre esa situación. Recordando que muchas gracias a Telefrontino y a SST Sarias, que siempre nos apoyan en esta labor educativa de llegar cada 8 días y nos colaboran pues realizando parte y prestándonos pues parte de su material para realizar este programa. Recordándoles nuestras redes sociales, estoy un poco cogido en responder sus mensajes y correos que nos van subiendo en el canal de YouTube, en nuestro blog y en nuestro correo. Estaba un poco ocupado, pero a partir de esta semana ya empecé a realizar todas las contestaciones. Me disculpan la demora, pero poco a poco vamos dándole contestación, porque ustedes son la razón de ser de nuestro programa. Recordándoles entonces que sigan visitando siempre nuestras páginas, nuestras redes sociales, que le den like,
o me gustas a nuestros videos y los compartan, y así poco a poco ir creciendo en este programa y en esta pues finalidad académica que es la nota jurídica. Muchas gracias por estar esta semana con nosotros. La semana entrante vendremos con un nuevo programa de interés para todos y deseándoles que estén muy bien y Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.